por favor, necesito trabajo. Lo que sea. Mi cuñada estaba frente a mí, en la entrada de mi empresa, con la cabeza agachada y las manos temblando. La misma mujer que 7 años atrás me escupió en la cara y me llamó, muerta de hambre, cuando le pedí que me prestara dinero para darles de comer a mis hijas. La misma que le dijo a mi hija de 6 años que su mamá era una fracasada vendiendo arepas en la calle. Ahora estaba ahí, llorando, suplicando, mientras yo llevaba un traje que costaba más que todo lo que ella tenía puesto. Mi asistente esperaba mi respuesta. Los empleados nos miraban. Y yo tenía una decisión que tomar. Una decisión que definiría quién era yo realmente después de todo lo que había pasado. ¿Venganza? ¿Compasión? Lo que hice ese día, jamás lo olvidaré. Pero para entender por qué lo hice, necesito contarte toda la historia. Una historia que empieza en el infierno más oscuro que puedas imaginar. Antes de continuar, comenta desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para apoyar estas historias. Hay momentos en la vida que te parten en dos. Momentos que te marcan la piel con fuego y te dejan una cicatriz que nunca se borra del todo. Para mí, ese momento fue un martes por la tarde, bajo un sol que quemaba la espalda como castigo, cuando entendí que estaba completamente sola en el mundo. Mi esposo acababa de morir en un accidente de construcción. Yo tenía 28 años, 2 niñas de 4 y 6, y exactamente $300 en el bolsillo. Eso era todo. Todo lo que quedaba de una vida que creí construida sobre algo firme. No teníamos casa propia. Rentábamos un apartamento pequeño en un barrio donde los perros ladraban toda la noche y las paredes sudaban humedad. Las niñas no entendían por qué papá no volvía. La mayor, Carolina, me preguntaba cada noche si él iba a llegar para su cumpleaños. La pequeña, Sofía, había dejado de hablar. Solo me miraba con esos ojos grandes y oscuros, como si esperara que yo tuviera alguna respuesta mágica. Pero no la tenía. Solo tenía miedo. Un miedo que me llenaba la garganta cada mañana y me impedía respirar bien. Pensé que la familia de mi esposo me ayudaría. Pensé que su hermana, Daniela, la que siempre presumía de su casa de 2 pisos y su esposo gerente, al menos me daría un abrazo, un plato de comida, algo. Pero el día que toqué su puerta con mis hijas de la mano, ella ni siquiera me dejó entrar. Me miró de arriba abajo como si fuera basura y me dijo algo que nunca voy a olvidar: no puedo mantener a toda la familia de fracasados de mi hermano. Búscate la vida, que para eso tienes manos. Y cerró la puerta. Así. Sin más. Esa noche, sentada en el piso de mi apartamento vacío porque ya habían venido por los muebles que no pude pagar, tomé una decisión. Iba a sobrevivir. No sabía cómo, pero iba a hacerlo. Mis hijas no iban a crecer sintiendo lástima o vergüenza. Iban a crecer sabiendo que su madre era capaz de todo. Si te gustan estas historias reales de superación, suscríbete para no perder los próximos capítulos. El olor a humedad y moho del apartamento me despertaba cada mañana antes que el sol. Era un olor que se metía en la ropa, en el pelo, en la piel. Un olor a derrota que yo combatía abriendo la única ventana que daba a un callejón estrecho donde apenas entraba luz. Las niñas dormían juntas en un colchón en el suelo, abrazadas, y yo las miraba desde mi esquina tratando de encontrar fuerza en sus caritas dormidas. Pero la verdad es que muchas mañanas solo quería quedarme ahí, inmóvil, dejando que el mundo siguiera sin mí. Los $300 duraron 2 semanas. 2 semanas de comprar lo mínimo: arroz, pasta, huevos, leche. Nada más. Las niñas comían, yo tomaba café aguado y decía que no tenía hambre. Carolina empezó a darse cuenta. Una noche me puso la mitad de su plato enfrente y me dijo: mami, tú también tienes que comer. Tuve que salir al baño para llorar en silencio, mordiéndome el puño para que no me escucharan. Busqué trabajo en todos lados. Tiendas, restaurantes, oficinas, casas de familia. Llevaba mi currículo impreso en papel barato, con una sonrisa forzada y la espalda derecha, tratando de no parecer lo desesperada que estaba. Pero en todos lados era lo mismo: no hay vacantes,
te llamamos, deja tus datos. Nadie llamaba. Nadie me daba una oportunidad. Yo no tenía experiencia en nada útil, solo había sido ama de casa, y eso en este mundo no vale nada. Una tarde, caminando de regreso con los pies hinchados y el orgullo hecho pedazos, pasé frente a una señora que vendía arepas en un carrito oxidado. Había una fila de gente esperando. Gente con overoles sucios, trabajadores de construcción, oficinistas apurados. Todos comprando. Todos pagando. Me quedé ahí parada, viendo cómo esa mujer mayor, con las manos llenas de callos, metía billetes en una caja de metal. Y algo hizo clic en mi cabeza. Algo pequeño pero real. Esa noche no dormí. Me quedé despierta haciendo cálculos en un cuaderno viejo. Si conseguía un carrito usado, si compraba harina, queso, mantequilla. Si vendía aunque sea 20 arepas al día. Podría pagar el alquiler. Podría alimentar a mis hijas. No sería glamoroso. No sería fácil. Pero sería mío. Sería algo que yo construiría con mis propias manos. Y en ese momento, eso era lo único que importaba. El sol apenas estaba saliendo cuando arrastré ese carrito destartalado que había comprado con los últimos $150 que me quedaban. Lo había encontrado en un depósito de chatarra, oxidado, con una rueda que chirriaba como si se quejara de cada metro recorrido. Pero era mío. Lo limpié durante 3 días seguidos con mis propias manos, raspando la grasa vieja, pintándolo de blanco con una brocha que encontré en la basura. Las niñas me ayudaban pasándome trapos, sin entender realmente qué estaba haciendo su mamá, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. Esa primera mañana, mis manos no dejaban de temblar mientras amasaba la harina. Había visto videos en YouTube hasta las 3 de la madrugada, tomando notas en un cuaderno, tratando de memorizar cada paso. Pero una cosa es ver y otra muy distinta es hacer. La masa se me pegaba en los dedos, las arepas me quedaban disparejas, algunas crudas por dentro, otras quemadas por fuera. El olor a comida llenaba la esquina que había elegido, cerca de una parada de autobús donde pasaba gente temprano. Pero nadie se acercaba. La gente pasaba de largo, mirándome de reojo, y yo ahí parada con mi delantal sucio y mi cartel hecho a mano que decía, arepas recién hechas, 2 pesos. Las horas pasaban lentas como el plomo derretido. El sol subía y me quemaba la piel, el sudor me corría por la espalda empapando mi blusa. Mis pies dolían sobre el cemento caliente. Carolina y Sofía estaban con una vecina que me había hecho el favor de cuidarlas unas horas, pero yo sabía que tenía que volver pronto. Tenía que volver con algo. Con dinero. Con comida. Con alguna prueba de que esto iba a funcionar. Pero a las 11 de la mañana no había vendido ni una sola arepa. Ni una. Sentí el pánico subiéndome por la garganta como agua hirviendo. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si había gastado ese dinero en algo inútil? ¿Y si esto era una locura y yo simplemente no servía para nada? Me apoyé en el carrito, respirando profundo, conteniendo las ganas de llorar. Y fue en ese momento que un hombre de overol azul, con las botas sucias de cemento, se detuvo frente a mí. Me miró con algo parecido a la compasión y dijo, dame 2. Solo eso. Dame 2. Y yo, con las manos temblorosas, le preparé sus 2 arepas como si me estuviera jugando la vida. Porque así era. Me estaba jugando la vida en cada movimiento. Ese día vendí 7 arepas. 7. $14 que guardé en mi bolsillo como si fueran diamantes. No era suficiente para pagar el alquiler. No era suficiente ni para la comida de una semana. Pero cuando llegué a casa y le di un billete a Carolina para que comprara leche en la tienda de la esquina, vi sus ojos brillar. Vi esperanza. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier fortuna del mundo. Pasaron 3 semanas y yo seguía ahí, en esa misma esquina, bajo el mismo sol implacable. 3 semanas despertándome a las 4 de la madrugada para preparar la masa, dejando a las niñas dormidas, caminando por calles vacías con el carrito chirriando en la oscuridad. 3 semanas de manos quemadas, espalda adolorida, rodillas hinchadas. Pero algo estaba cambiando. Algo pequeño. Tan pequeño que casi no se notaba,
pero real. Ahora vendía entre 15 y 20 arepas al día. Los mismos clientes empezaron a regresar. El hombre del overol azul venía cada mañana a las 7 en punto, siempre pidiendo lo mismo, 2 arepas con queso y un café aguado que yo había empezado a ofrecer de un termo viejo. Una señora de limpieza que trabajaba en un edificio cercano me compraba 3 para llevar a su casa. Un taxista se detenía rápido, pedía una, la comía en 4 mordidas y se iba. Eran caras conocidas. Gente que me saludaba con la cabeza. Gente que me veía. Y eso, después de tantos meses de sentirme invisible, significaba algo profundo que no puedo explicar con palabras. Con el dinero que juntaba cada día, calculaba todo al centavo. Alquiler, comida, gas para cocinar, harina, queso, transporte. No sobraba nada. Nada. Pero tampoco faltaba. Era una línea tan delgada entre sobrevivir y hundirse que yo caminaba sobre ella como equilibrista sin red. Una semana Carolina se enfermó con fiebre y tuve que elegir entre comprar medicina o ingredientes para el día siguiente. Compré la medicina. Ese día no vendí nada porque no tenía que vender. Volví a casa sintiéndome derrotada, con las manos vacías, pero cuando vi a Carolina dormir tranquila, sin esa respiración agitada de la noche anterior, supe que había tomado la decisión correcta. Las niñas se adaptaron a esta nueva vida de maneras que me rompían y me llenaban de orgullo al mismo tiempo. Sofía había vuelto a hablar, pero poco. Carolina se había vuelto seria, responsable, demasiado madura para sus 7 años. Me ayudaba a contar el dinero por las noches, separando las monedas en pilas perfectas sobre la mesa. Mamá, hoy ganaste más que ayer, me decía con una sonrisa pequeña, como si estuviera celebrando una victoria enorme. Y para nosotras, lo era. Un sábado, después de una semana especialmente buena, me sobró dinero suficiente para comprar un pedazo pequeño de carne. Hice un guiso sencillo, con papas y arroz, pero para nosotras era un banquete. Las niñas comieron despacio, saboreando cada bocado, y yo las miraba sintiendo algo extraño en el pecho. No era felicidad todavía. La felicidad me parecía algo lejano, algo de otra vida. Pero era algo parecido a la paz. Una paz frágil y temporal, pero real. Y me aferré a ella con todo lo que tenía, porque sabía que en cualquier momento todo podía volver a desmoronarse. Don Héctor. Ese era el nombre del hombre del overol azul. Tardé casi 2 meses en saberlo porque yo era demasiado tímida para preguntarle y él no era de muchas palabras. Solo llegaba, pedía sus 2 arepas, pagaba exacto, asentía con la cabeza y se iba. Pero sus ojos eran amables. Tenían esas arrugas profundas que se forman en las personas que han trabajado toda la vida bajo el sol, que han conocido el dolor pero no se han vuelto amargas. Una mañana llegué a la esquina y encontré algo extraño. Alguien había dejado junto a mi puesto habitual una silla plegable vieja, de metal, con la pintura descascarada pero firme. Tenía una nota pegada con cinta adhesiva, para que no vendas de pie todo el día. No había firma. Miré alrededor buscando a quien pudiera haber dejado eso, pero la calle estaba vacía, apenas amaneciendo. Me senté en esa silla y, no sé por qué, empecé a llorar. Lloré en silencio, con las manos cubriéndome la cara, porque hacía tanto tiempo que nadie hacía algo bueno por mí sin esperar nada a cambio. 2 semanas después, don Héctor llegó más temprano que de costumbre. Venía con otro hombre, más joven, que llevaba una caja de herramientas. Mira, me dijo don Héctor señalando mi carrito. Esa rueda no va a aguantar mucho más. Mi sobrino es mecánico. Le pedí que le dé una revisada. Yo empecé a decir que no tenía dinero para pagar, pero él levantó la mano cortándome. No te estoy cobrando. Te estoy ayudando. Hay una diferencia. Y durante la siguiente hora, mientras yo preparaba las arepas con las manos temblando de nervios y gratitud, ellos arreglaron el carrito. Cambiaron la rueda, engrasaron los ejes, soldaron una parte que estaba por romperse. Cuando terminaron, don Héctor se limpió las manos en un trapo y me miró directo a los ojos. Yo también estuve en tu lugar, me dijo. Hace muchos años, cuando llegué a esta ciudad sin nada. Una señora me dio trabajo limpiando su taller. No me conocía de nada, pero me dio una oportunidad. Me dijo algo que nunca olvidé,
la vida es dura, pero la gente no tiene que serlo, punto. Se quedó en silencio un momento, mirando el carrito arreglado. Tú tienes algo especial. No sé qué es, pero lo tienes. No te rindas. Y se fue, sin esperar agradecimiento, sin esperar nada. Esa noche, cuando conté el dinero del día, había un billete de $20 extra en mi caja. Yo sabía perfectamente cuánto había vendido. Alguien había puesto ese dinero ahí sin que me diera cuenta. Y yo sabía quién había sido. Me quedé con ese billete en la mano durante largo rato, sintiendo su peso, entendiendo que en este mundo todavía existían personas buenas. Personas que daban sin pedir. Personas que te levantaban cuando estabas en el suelo. Y juré, en ese momento, que si algún día yo tenía algo, iba a ser ese tipo de persona. Iba a ser como Don Héctor. Si esta historia te está tocando el corazón, deja un like para apoyar este proyecto. Llevaba 4 meses vendiendo en esa esquina cuando algo cambió dentro de mí. Ya no solo estaba sobreviviendo. Estaba observando. Estudiando. Aprendiendo. Veía como ciertos clientes siempre pedían lo mismo, como otros probaban cosas nuevas cuando las ofrecía. Veía que horarios eran mejores, que días vendía más. Llevaba un cuaderno donde anotaba todo, cuántas arepas vendía cada día, cuánto gastaba en ingredientes, cuánto ganaba. Números simples, pero que empezaban a contar una historia. Una noche, después de acostar a las niñas, me quedé despierta con ese cuaderno abierto sobre la mesa. La luz de la lámpara parpadeaba porque la electricidad en el edificio siempre era inestable, pero yo no la necesitaba realmente. Ya me sabía esos números de memoria. Vendía un promedio de 25 arepas por día. Ganaba aproximadamente $30 diarios después de descontar costos. $900 al mes. De eso pagaba alquiler, comida, servicios. Me quedaban tal vez $100 libres. $100 que guardaba en una caja debajo de mi colchón, contándolos cada noche como si fueran un tesoro. Pero esa noche, mirando esos números, tuve una revelación. Si seguía así, iba a poder sobrevivir. Nada más. Mis hijas iban a crecer con lo mínimo. Yo iba a envejecer en esa esquina, bajo ese sol, vendiendo las mismas arepas hasta que el cuerpo ya no me respondiera. Y entonces, ¿qué? ¿Qué les iba a dejar a mis hijas? ¿Qué ejemplo les estaba dando? Sobrevivir no era suficiente. Necesitaba crecer. Necesitaba un plan. Empecé a investigar. Iba a la biblioteca pública en mis días libres, llevando a las niñas conmigo, y buscaba libros sobre negocios, sobre restaurantes, sobre emprendimiento. Palabras grandes que antes me parecían de otro mundo. Aprendí sobre costos fijos y variables, sobre márgenes de ganancia, sobre diferenciación de producto. Aprendí que lo que yo estaba haciendo tenía un nombre, microempresa. Y que las microempresas podían crecer si se hacían bien. La bibliotecaria, una señora mayor con lentes gruesos, me veía siempre en la misma mesa con mis libros y mis notas. Un día se acercó y me preguntó qué estaba estudiando. Cuando le conté, sonrió y me trajo 3 libros más. Estos te van a servir, me dijo. El plan empezó a formarse lentamente, como niebla que se va haciendo sólida. Necesitaba diferenciarme. Necesitaba ofrecer algo que nadie más tuviera. Pensé en mi abuela, en las recetas que me había enseñado cuando era niña. Salsas especiales, rellenos diferentes, combinaciones que solo ella hacía. Empecé a experimentar. Una arepa con carne mechada casera y una salsa de aguacate que hacía por las noches. Otra con pollo desmenuzado y un toque de cilantro y limón. Otra dulce, con queso crema y bocadillo de guayaba. Las ofrecía como especiales, $1 más caras que las normales. Y la gente las compraba. Las compraban y volvían a pedir más. Pero el plan real, el plan grande, necesitaba dinero. Necesitaba un local pequeño. Un lugar donde la gente pudiera sentarse, donde yo pudiera cocinar más cantidad, donde mis hijas no tuvieran que pasar las tardes con vecinas. Hice los cálculos. Necesitaba $3,000 para el depósito de un local pequeño que había visto, más otros $2,000 para equipamiento básico.
$5,000. Era una montaña imposible. Pero cada noche, guardaba esos $100 en mi caja. Y cada noche, me acercaba 1 centímetro a esa montaña. 1 centímetro a la vez. Eso era lo único que podía hacer. Y lo iba a hacer. Los siguientes 8 meses fueron los más duros de mi vida. Más duros incluso que aquellos primeros días de viudez, porque ahora tenía esperanza, y la esperanza duele de una manera diferente. Duele porque te exige todo. Te exige que sigas adelante incluso cuando cada fibra de tu cuerpo te grita que pares, que descanses, que te rindas. Me levanté a las 3 de la madrugada durante 8 meses seguidos. 3 de la madrugada. Cuando el mundo todavía está oscuro y en silencio, cuando hasta los perros callejeros duermen. Preparaba la masa, las salsas especiales, los rellenos. Todo desde cero, todo con mis manos. Las yemas de mis dedos desarrollaron callos tan gruesos que ya no sentía el calor de las planchas. Mis rodillas crujían cada vez que me agachaba. Había una mancha permanente de grasa en mi delantal que no salía ni con cloro. Olía a fritura todo el tiempo, en el pelo, en la piel, en la ropa. Pero no me importaba. Cada arepa vendida era un ladrillo más en el edificio que estaba construyendo. Mis hijas prácticamente dejaron de verme. Yo salía antes de que despertaran y volvía cuando ya estaban dormidas. La vecina las cuidaba a cambio de comida y algo de dinero. Carolina empezó a dejarme notitas en la almohada. Mami, te extraño. Mami, ¿cuándo vamos a jugar? Cada nota era una puñalada en el corazón, pero yo las guardaba todas en una caja. Las leía por las noches cuando contaba el dinero, llorando en silencio, prometiéndome que esto era temporal. Que todo esto tenía un propósito. Que algún día ellas lo entenderían. Dejé de comer bien para ahorrar más. Dejé de comprarme ropa. Mis zapatos tenían agujeros en las suelas y los tapaba con cartón. Cuando llovía, mis pies se mojaban y seguía trabajando así, con los calcetines empapados, porque no podía perder ni un día de ventas. La gente me veía y algunos me tenían lástima. Otros me admiraban. Yo no quería ni una cosa ni la otra. Solo quería llegar a esa meta. $5,000. Los contaba cada noche, 2,300, 2,500, 2,800. Cada billete arrugado era una promesa de algo mejor. Hubo días en que mi cuerpo simplemente se apagaba. Días en que me desmayaba del cansancio y despertaba en el suelo de mi apartamento sin recordar cómo había llegado ahí. Días en que la fiebre me quemaba por dentro pero yo salía igual, porque quedarme en cama significaba 0 ventas, y 0 ventas significaba retroceder. No podía retroceder. No después de haber llegado tan lejos. Don Héctor me veía y me decía, vas a enfermarte de verdad. Tienes que descansar. Pero yo negaba con la cabeza. Descansar era un lujo que no podía permitirme. Una madrugada, preparando la masa con las manos automáticas del cansancio extremo, me vi reflejada en el vidrio de la ventana. Me asusté de mi propia imagen. Estaba demacrada, con ojeras profundas, el pelo descuidado, los labios partidos. Parecía 10 años mayor. Parecía un fantasma. Pero mis ojos todavía tenían ese fuego. Esa chispa dura y brillante que se niega a apagarse. Y supe que iba a lograrlo. No importaba el precio. No importaba lo que tuviera que sacrificar. Iba a llegar a esa meta. Por mis hijas. Por mí. Por la mujer que me había cerrado la puerta en la cara y me dijo que era una fracasada. Iba a demostrarle al mundo entero que se había equivocado conmigo. Faltaban $300. 300 malditos dólares para llegar a los 5,000 que necesitaba. 8 meses de sacrificio, de dolor, de noches sin dormir, y estaba a $300 de tocar mi sueño con las manos. Podía sentirlo tan cerca que me dolía el pecho de anticipación. 2 semanas más. Solo 2 semanas más de trabajo duro y lo lograría. Y entonces el mundo se desmoronó. Sofía se cayó en la escuela. Una caída tonta, de esas que pasan todo el tiempo con los niños. Pero esta vez fue diferente. Se rompió el brazo.
La llamada llegó a las 11 de la mañana, mientras yo estaba vendiendo. La directora me dijo que tenía que ir al hospital inmediatamente. Dejé el carrito ahí mismo, sin seguro, sin nada, y corrí. Corrí por las calles con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Sofía estaba en la sala de emergencias, llorando, con el brazo en un ángulo extraño que me hizo sentir náuseas. Carolina estaba a su lado, también llorando, tratando de ser fuerte pero siendo solo una niña asustada. Las abracé a las dos, sintiendo cómo temblaban contra mi cuerpo. El médico me explicó que necesitaba cirugía. Que el hueso se había roto en 2 lugares. Que sin cirugía podía quedarle mal para siempre. Me mostró las radiografías, las líneas blancas rotas, y yo asentía sin entender realmente nada porque mi mente estaba gritando una sola cosa: no tengo dinero para esto. La cuenta del hospital era de $2,200. 2,200. Miré ese número en el papel que me dieron y algo se rompió dentro de mí. Toda mi caja de ahorros. Todo lo que había guardado durante 8 meses. No alcanzaba. Me faltaban $200 solo para pagar la operación de mi hija, y todavía necesitaría medicamentos, terapia, seguimiento. El sueño del local se evaporó en ese instante. Se convirtió en humo. En nada. Pero era mi hija. Era Sofía, con sus ojos grandes y asustados, preguntándome si le iba a doler mucho. Era mi bebé. Y no había elección. Saqué todo el dinero de la caja, cada billete que había guardado con tanto cuidado, y lo puse sobre el mostrador del hospital. El empleado lo contó despacio, y cuando me dijo que faltaban 200, llamé a don Héctor. Era la única persona a quien podía llamar. Me contestó al segundo timbre y cuando le expliqué, no dudó ni un segundo. Voy para allá, me dijo. Sofía salió bien de la cirugía. Estaba pálida, con el brazo enyesado y vendado, pero estaba bien. La llevé a casa en taxi usando los últimos billetes que me quedaban. Don Héctor había pagado lo que faltaba y me había dado dinero extra para los medicamentos. Me pagas cuando puedas, me dijo. Y si no puedes, no me pagas. No importa. Esa noche, sentada en el piso de mi apartamento con mis 2 hijas dormidas en el colchón, miré la caja vacía. Completamente vacía. 8 meses de trabajo borrados en un día. 0 ahorros. 0 plan. 0 futuro. Y por primera vez en todo ese tiempo, consideré rendirme. Consideré que tal vez Daniela tenía razón. Que tal vez yo era una fracasada. Que tal vez estaba destinada a vender arepas en esa esquina hasta que el cuerpo se me rompiera como se le rompió el brazo a mi hija. Las lágrimas caían solas, en silencio, mojando el suelo de cemento frío. Y en ese momento de oscuridad absoluta, no sabía si tendría fuerzas para volver a levantarme. ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Te leo en los comentarios. La mañana siguiente me desperté con los ojos hinchados y el cuerpo entumecido del frío del piso. Sofía estaba despierta, mirándome con su brazo enyesado sobre el pecho. Mami, ¿estás triste por mi culpa?, me preguntó con esa voz pequeña que se me clavó en el alma. Me arrastré hasta ella, la abracé con todo el cuidado del mundo, y le dije la verdad más honesta que he dicho en mi vida: no, mi amor. Estoy triste porque la vida es difícil. Pero tú eres lo mejor que tengo. Siempre voy a elegirte a ti. Esa tarde volví a la esquina con mi carrito. No tenía opción. 0 ahorros significaba que tenía que empezar de nuevo, desde el principio, vendiendo día a día para comer día a día. Pero algo había cambiado en mí. No sé si fue tocar fondo tan brutalmente, o ver a mi hija salir de esa cirugía, o simplemente que ya no me quedaban más lágrimas. Pero la rabia que sentía antes, esa rabia que me empujaba hacia adelante, se había transformado en algo más tranquilo y más peligroso. En determinación pura. Fría. Inquebrantable. Empecé a hacer algo diferente. Cada cliente que compraba, yo le preguntaba: ¿qué te gustó? ¿Qué cambiarías? ¿Qué más te gustaría que vendiera? Al principio me miraban extraños, pero después empezaron a contestar. Querían variedad. Querían desayunos completos. Querían poder sentarse.
querían un lugar limpio y rápido para comer antes del trabajo. Yo anotaba todo en mi cuaderno. Todo. Y empecé a planear diferente. Si no podía ahorrar $5,000 de golpe, iba a crecer de otra manera. Paso a paso. Micro paso a micro paso. Compré una mesa plegable pequeña con 2 sillas de plástico. Las puse al lado del carrito. Ahora la gente podía sentarse a comer. Agregué café de verdad, no solo aguado de termo. Agregué jugos naturales. Agregué empanadas en las mañanas. Cada cosa pequeña que agregaba, aumentaba mis ventas. Y esta vez, en lugar de guardar todo el dinero, reinvertía la mitad. Compraba mejor equipo. Mejor calidad de ingredientes. Mejores envases. Mi esquina empezó a verse diferente. Ya no era un carrito triste de vendedora ambulante. Era un mini negocio. Pequeño, pero legítimo. 3 meses después de la crisis, don Héctor llegó como siempre y se encontró con una fila de 8 personas esperando. Me miró con esa sonrisa arrugada y me dijo, «Estás creciendo». Yo solo asentí, sudando sobre la plancha, pero por dentro sentía algo parecido al orgullo. Había tocado fondo. Había perdido todo. Y estaba volviendo a subir. Más inteligente. Más fuerte. Más estratégica. Un día, un hombre con traje se acercó. Era dueño de una oficina cercana. Me preguntó si podía preparar desayunos para su equipo de 15 personas, todos los días, entregados a las 8 de la mañana. Era un pedido grande. Muy grande. Le dije que sí sin pensarlo 2 veces. Esa noche no dormí, preparando todo, calculando, organizándome. Y la mañana siguiente, entregué esos 15 desayunos perfectos, calientes, empacados con cuidado. El hombre me pagó por adelantado la semana completa. $350. De golpe. Fue en ese momento que lo entendí. No necesitaba un local todavía. Necesitaba clientes corporativos. Necesitaba pedidos grandes y consistentes. Necesitaba pensar más grande. Y por primera vez en meses, sonreí de verdad. Porque me di cuenta de que la crisis no me había destruido. Me había enseñado a ser indestructible. Pasaron 2 años. 2 años en los que mi vida cambió de maneras que nunca imaginé posibles. Los pedidos corporativos se multiplicaron. Contraté a 2 personas para que me ayudaran. Alquilé un local pequeño, finalmente, pero no para atender público, sino como cocina central para preparar los pedidos grandes. Mis hijas ya no pasaban las tardes con vecinas. Iban a una escuela mejor. Comíamos 3 veces al día. Teníamos ropa nueva. No éramos ricas, pero ya no éramos pobres. Y yo, por primera vez en años, dormía más de 4 horas por noche. Un sábado por la tarde estaba en el local revisando el inventario cuando escuché la puerta abrirse. Levanté la vista esperando ver a uno de mis empleados y me congelé. Era Daniela. Mi cuñada. La mujer que no había visto desde aquel día que me cerró la puerta en la cara. Se veía diferente. Mayor. Más delgada. Su ropa, que antes siempre era de marca, ahora se veía gastada. Tenía ojeras profundas y las manos le temblaban ligeramente mientras apretaba su cartera. Nos quedamos mirando en silencio durante lo que pareció una eternidad. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo ni de dolor. Era algo más complejo. Era la sensación de ver un fantasma de tu pasado materializarse frente a ti cuando ya no le tienes miedo. Ella fue la primera en hablar, con una voz ronca que apenas reconocí: «Necesito hablar contigo». No la invité a pasar, pero tampoco la eché. Me quedé de pie, esperando, con los brazos cruzados. Daniela tragó saliva y empezó a hablar atropelladamente. Su esposo la había dejado hace 1 año. Se había ido con otra mujer, más joven, dejándola sin nada. La casa que tanto presumía resultó estar a nombre de él. Los ahorros, todo, se lo llevó él. Había intentado trabajar pero no conseguía nada estable. No tenía experiencia real en nada.
Había vivido toda su vida dependiendo de su esposo. Estoy desesperada, me dijo, y las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Parte de mí quería sentir satisfacción. Quería decirle todas las cosas que había guardado durante años. Recordarle cómo me trató, cómo me humilló, cómo escupió en mi dolor cuando más la necesitaba. Quería que sintiera aunque sea una fracción del dolor que yo sentía aquel día parada en su puerta con mis hijas hambrientas. Pero cuando abrí la boca para hablar, las palabras que salieron no fueron las que esperaba. ¿Por qué vienes a mí?, le pregunté. No con rabia. Con genuina curiosidad. Daniela se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me miró a los ojos. Porque eres la única persona que sé que entendería lo que es estar en el fondo. ¿Y por qué? Porque necesito pedirte perdón. Fui cruel contigo. Fui horrible. No tienes ninguna razón para ayudarme, pero estoy aquí porque no tengo más opciones. Algo se movió en mi pecho. No era perdón todavía. Pero tampoco era odio. Era algo más humano. Más cansado. Miré a esta mujer que alguna vez me hizo sentir tan pequeña, ahora parada frente a mí completamente rota, y vi algo que no esperaba ver, me vi a mí misma hace 3 años. Desesperada. Asustada. Sola. Y entendí algo profundo en ese momento. El dolor no te hace mejor persona automáticamente. Lo que te hace mejor persona es lo que decides hacer con ese dolor. No te voy a dar dinero, le dije finalmente. Ella asintió, esperando el rechazo. Pero tengo mucho trabajo. Necesito a alguien que limpie el local, que lave platos, que ayude con preparación básica. Es trabajo duro. Empieza a las 5 de la mañana. El pago es mínimo al principio. Me detuve, mirándola fijamente. Si de verdad quieres reconstruir tu vida, te doy la oportunidad. Pero una sola oportunidad. Si la desperdicias, no hay segunda. Daniela me miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba escuchando. Y en su mirada vi algo que nunca había visto antes en ella, humildad verdadera. Daniela empezó a trabajar al día siguiente. Llegó a las 5 en punto de la mañana, con el mismo rostro cansado pero decidido. La puse a lavar platos, a limpiar mesas, a pelar papas. Las tareas más básicas. Las que nadie quiere hacer. Las mismas que yo hacía hace años. No hablábamos mucho. Ella trabajaba en silencio, con la cabeza agachada, y yo la observaba de reojo mientras coordinaba los pedidos del día. Los primeros días fueron incómodos. Mis empleados la miraban con curiosidad, preguntándose quién era esta mujer nueva que claramente no sabía nada de cocina. Carolina y Sofía, que ahora venían al local después de la escuela, la reconocieron inmediatamente. Carolina me jaló del brazo y me susurró furiosa: «Mami, esa es la tía mala. La que nos cerró la puerta». Sofía solo la miraba con esos ojos grandes, recordando sin entender completamente. Les expliqué a mis hijas esa noche, sentadas las 3 en nuestro apartamento nuevo, uno con 2 habitaciones y agua caliente que funcionaba siempre. Les dije que la gente comete errores. Que la gente puede cambiar. Y que nosotras, que habíamos estado en el fondo, que sabíamos lo que era el hambre y el miedo, teníamos que ser mejores que aquellos que nos hicieron daño. Pero mami, me dijo Carolina con lágrimas en los ojos, ella fue mala contigo. Lo sé, mi amor, le respondí abrazándola. Pero yo no voy a ser mala con ella. Porque eso me haría igual a ella. Y yo no soy ella. Pasaron 3 meses. Daniela nunca faltó ni un solo día. Llegaba temprano, trabajaba duro, se iba tarde. No se quejaba. No pedía favores. Poco a poco empezó a aprender. Le enseñé a preparar las salsas, los rellenos, las técnicas que había perfeccionado durante años. Una tarde, mientras trabajábamos lado a lado en la cocina, ella rompió el silencio. No sé cómo agradecerte, me dijo sin mirarme, concentrada en picar cebolla. No tienes que agradecer, respondí. Solo tienes que seguir haciendo el trabajo. Pero una noche, cuando ya todos se habían ido,
Daniela se quedó parada en la puerta. Yo estaba cerrando, contando la caja, revisando que todo estuviera en orden. Quiero decirte algo, empezó, y su voz temblaba. Todo este tiempo, he pensado en aquel día. En tu cara cuando te cerré la puerta. En tus niñas paradas ahí, con hambre. Y me avergüenzo. Me avergüenzo tanto que hay noches que no puedo dormir. Se le quebró la voz. Pensé que era mejor que tú porque tenía dinero. Porque mi esposo era gerente. Porque vivía en una casa grande. Pero cuando lo perdí todo, entendí que nunca fui nada. Solo era una mujer vacía con cosas bonitas. Me giré a mirarla. Las lágrimas corrían por su cara sin control. Tú, continuó, tú que no tenías nada, construiste todo esto. Criaste a tus hijas. Te levantaste cada maldito día. Y cuando tuve la oportunidad de humillarte, de vengarme, me diste trabajo. Me diste dignidad. Se tapó la cara con las manos. No merezco tu perdón. No lo merezco. Pero quiero que sepas que nunca voy a olvidar lo que hiciste por mí. Dejé la caja sobre el mostrador y me acerqué a ella. Por primera vez en años, la miré sin resentimiento. La miré como lo que era, un ser humano quebrado, imperfecto, tratando de ser mejor. Daniela, le dije suavemente, no te di trabajo por bondad. Te di trabajo porque necesitaba empleados. Pero te voy a decir algo, el perdón no es algo que se merece. El perdón es algo que se elige. Y yo elijo perdonarte. No por ti. Por mí. Porque cargar odio es demasiado pesado, y yo ya cargué suficiente en esta vida. Daniela levantó la vista, los ojos rojos, esperando que dijera más. Pero no había más que decir. El perdón no necesita grandes discursos. Solo necesita la decisión de soltar. De dejar ir. De cerrar una puerta del pasado para que se abran otras en el futuro. Nos quedamos ahí en silencio, dos mujeres que habían caminado por el infierno, cada una a su manera, cada una aprendiendo que la vida no se trata de nunca caer, sino de cómo te levantas cuando lo haces. 5 años después de aquel día en que toqué la puerta de Daniela con mis hijas hambrientas, yo estaba parada frente al espejo de mi oficina, ajustándome el traje que había comprado para esta ocasión. Mi oficina. Esas palabras todavía me sonaban extrañas en la boca. Tenía 15 restaurantes ahora. 15. Una cadena que había empezado con un carrito oxidado y se había convertido en una empresa con 200 empleados. Habían escrito sobre mí en revistas de negocios. Me habían invitado a dar charlas sobre emprendimiento. Mis hijas estudiaban en una buena escuela privada y tenían todo lo que yo nunca tuve. Era la inauguración del restaurante insignia. El más grande. El más elegante. El que iba a posicionar mi marca en otro nivel. Había invertido todo en este proyecto. Prensa, inversionistas, clientes importantes, todos estaban ahí. El salón brillaba con luces de araña, las mesas estaban perfectas, la comida preparada por los mejores chefs que había entrenado personalmente. Era mi noche. El momento que sellaba mi transformación de vendedora ambulante a empresaria exitosa. Y entonces la vi. Entre la multitud, tratando de pasar desapercibida, estaba Daniela. Llevaba puesto el uniforme de mi empresa. Había ascendido en estos años, de lavar platos a supervisora de cocina en uno de mis locales. Era buena en su trabajo. Responsable. Nunca causaba problemas. Pero verla ahí, en mi evento, en mi momento de gloria, hizo que todo ese pasado volviera de golpe. El hambre. La humillación. El desprecio. Sus palabras, búscate la vida, que para eso tienes manos. Mi asistente se acercó nerviosa. Señora, hay una situación, me susurró. Daniela Méndez, la supervisora del local centro, está en la entrada. Técnicamente es empleada nuestra y tiene derecho a estar aquí, pero, bueno, sé la historia. Quiero que la escolten afuera. Discretamente, por supuesto. Me miró esperando una respuesta rápida. La música sonaba, la gente reía, las copas tintineaban. Y yo tenía una decisión que tomar.
caminé hacia donde estaba Daniela. Ella me vio acercarme y su rostro se puso pálido. Se quedó inmóvil, como un ciervo atrapado en las luces de un auto. La gente a nuestro alrededor seguía con sus conversaciones, ajena al momento que estaba ocurriendo entre nosotras dos. Cuando llegué frente a ella, pude ver que sus ojos estaban húmedos. «Lo siento», me dijo en voz baja. «No debí venir. Es tu noche. Yo solo quería verte triunfar. Quería ser testigo de que lo lograste. Pero ya me voy». La detuve con un gesto de la mano. El salón entero podía estar mirando, no me importaba. «Daniela», le dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. «Hace 5 años, cuando te di trabajo, no lo hice para humillarte. Lo hice porque alguien una vez me dio una oportunidad cuando no la merecía. Un hombre llamado Don Héctor, que nunca me pidió nada a cambio, que solo me ayudó porque podía». Respiré profundo. «Tú me enseñaste algo importante. Me enseñaste el tipo de persona que yo nunca quería ser». Daniela agachó la cabeza, las lágrimas cayendo sobre el piso de mármol pulido. «También me enseñaste», continué, «que la venganza no reconstruye nada. Que el éxito no se mide en hacer sufrir a quien te hizo sufrir. Se mide en convertirte en alguien que rompe ese círculo». Le extendí mi mano. «Quédate. Eres parte de esta empresa. Eres parte de esta historia. Y esta noche no es solo mi triunfo. Es el triunfo de cada persona que alguna vez estuvo en el suelo y decidió levantarse». Daniela levantó la vista, incrédula, y después, lentamente, tomó mi mano. No fue un abrazo. No fue un momento de película donde todo se resuelve mágicamente. Fue simplemente dos mujeres, dos seres humanos imperfectos, reconociendo que ambas habían crecido de maneras dolorosas y necesarias. Y en ese momento, con el salón brillante a nuestro alrededor y años de historia pesando entre nosotras, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz completa. Esa noche, cuando subí al escenario para dar el discurso de inauguración, miré al público. Vi a Don Héctor sentado en primera fila, con su mejor camisa, sonriendo con orgullo. Vi a mis hijas, ya adolescentes, hermosas y seguras, mirándome como si fuera su heroína. Vi a mis empleados, muchos de ellos con historias similares a la mía, que habían encontrado en mi empresa no solo un trabajo sino una familia. Y vi a Daniela, al fondo, aplaudiendo con las manos que alguna vez me cerraron una puerta en la cara. «Hay gente que piensa que el éxito es sobre dinero», empecé mi discurso. «Sobre restaurantes, números, reconocimiento. Y eso está bien. Pero para mí, el verdadero éxito se mide diferente. Se mide en las veces que te caíste y volviste a levantarte. En las personas que ayudaste cuando tú misma no tenías nada. En enseñarles a tus hijos que la dignidad no se compra con dinero, se construye con carácter». Hice una pausa, sintiendo la emoción atorarse en mi garganta. Yo empecé vendiendo arepas en una esquina. Y si tuviera que empezar de nuevo mañana, lo haría. Porque ahora sé algo que no sabía entonces, que no importa cuántas veces te destruyan, siempre puedes renacer. Siempre. El aplauso fue atronador. Pero yo no lo escuchaba realmente. Solo miraba a mis hijas, con los ojos llenos de lágrimas de orgullo, y supe que había hecho algo correcto. Que todo el dolor había valido la pena. Que mi historia, con todos sus fracasos y triunfos, era exactamente la historia que necesitaba vivir para convertirme en quien era ahora. Hoy, cuando miro atrás, veo a esa mujer que era hace 7 años y apenas la reconozco. Veo a alguien rota, desesperada, vendiendo arepas bajo un sol que quemaba más que el fuego. Veo a alguien que lloraba en silencio en el piso de un apartamento miserable, preguntándose si valía la pena seguir levantándose cada mañana. Y me pregunto cómo logré llegar hasta aquí. La verdad es que no hay una respuesta simple. No fue un momento mágico. No fue una oportunidad de oro que cayó del cielo. Fue levantarme cada día cuando no quería. Fue seguir amasando harina cuando mis manos sangraban. Fue elegir a mis hijas sobre mi orgullo, mi futuro sobre mi cansancio, mi dignidad sobre mi dolor. Fue aceptar ayuda cuando la necesitaba y darla cuando podía, aunque me quedara con menos. Don Héctor falleció hace 2 años.
Fui a su funeral y le agradecí en silencio, con la mano sobre su ataúd, por haberme enseñado que la bondad existe incluso en los lugares más oscuros. Dejé una arepa sobre su tumba. La primera arepa que vendí el día que él fue mi primer cliente. La había guardado, congelada, durante todos estos años. Era mi manera de decirle que todo lo que construí empezó con él, con su acto simple de comprarle comida a una desconocida que se veía derrotada. Daniela sigue trabajando conmigo. Ahora es gerente de operaciones. Nunca nos volvimos amigas. Nunca fuimos a tomar café o a reírnos de los viejos tiempos, porque los viejos tiempos no tienen nada de gracioso. Pero hay respeto. Hay algo más profundo que la amistad, hay entendimiento. Dos mujeres que caminaron por el infierno, cada una a su manera, y salieron del otro lado transformadas. Mis hijas son mi mayor orgullo. Carolina estudia administración de empresas. Quiere expandir el negocio internacionalmente. Sofía, la pequeña que dejó de hablar cuando murió su padre, ahora estudia psicología. Quiere ayudar a mujeres que pasaron por lo que yo pasé. Las dos saben que su madre no es perfecta. Saben que hubo noches de hambre, días de desesperación, momentos en que casi me rindo. Y saben que cada cicatriz que llevo me hizo más fuerte. A veces, cuando camino por la calle, veo a mujeres vendiendo comida en carritos. Me detengo. Compro. Y les dejo propina generosa. Algunas me miran extraño, sin saber quién soy. Otras me reconocen de las fotos en las revistas. Pero no importa. Yo sé quiénes son ellas. Son yo hace 7 años. Son guerreras peleando batallas invisibles, construyendo futuros con las manos desnudas y el corazón roto. Y si mi historia les da aunque sea un minuto de esperanza, entonces cada segundo de dolor valió la pena. La vida no es justa. No premia a los buenos ni castiga a los malos de manera automática. La vida simplemente es. Y lo que haces con ella, lo que construyes con las piedras que te arrojan, eso es lo que te define. Yo elegí construir un imperio con esas piedras. No para demostrarle nada a Daniela. No para vengarme. Sino para demostrarme a mí misma que podía. Que mi vida tenía valor. Que mis hijas merecían ver a su madre de pie, no de rodillas. Y ahora, cuando me miro al espejo, veo algo que nunca vi antes en esos primeros días oscuros, veo a una mujer libre. Libre del miedo. Libre del odio. Libre de la necesidad de aprobación. Veo a alguien que ha ganado y ha perdido, que ha caído y se ha levantado, que ha perdonado no porque era fácil sino porque era necesario. Veo a alguien que sabe que el verdadero poder no está en humillar a quien te humilló, sino en elegir ser diferente. En romper el ciclo. En ser la luz que tú misma necesitabas cuando estabas en la oscuridad. Esta es mi historia. No es perfecta. No tiene todos los finales felices que uno quisiera. Pero es mía. Real. Cruda. Honesta. Y si estás leyendo esto desde tu propio infierno, desde tu propia esquina vendiendo lo que sea para sobrevivir, quiero que sepas algo, vas a lograrlo. No sé cuándo. No sé cómo. Pero si sigues levantándote, si sigues empujando, si sigues creyendo que mereces algo mejor, vas a llegar. Y ese día, cuando mires atrás, entenderás que todo, absolutamente todo, incluso el dolor más insoportable, tenía un propósito. ¿Te llegó esta historia al corazón? Dale like, suscríbete al canal y comenta qué parte te tocó más profundamente. Tu interacción ayuda a que más personas encuentren fuerza en momentos difíciles. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Porque todos, en algún momento, necesitamos recordar que podemos levantarnos.